Ya. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes presentes. Yo les quiero hacer un regalo a todas las personas que ya se han inscrito en mi taller anterior, las personas que no han podido ver este taller por distintas razones. Yo les voy a hacer este regalo a ustedes y lo voy a publicar en mis redes sociales para que vean lo importante de este tema que estamos muy en pañales. Les digo cuál es el título del taller anterior según las personas que no han podido ver por distintas circunstancias. Bueno, inclusión social en la educación superior, Asperger, autismo. Ahora bien, primero que todo, ¿quién soy yo? Soy Camila Reyes, geógrafa, relatora, consultora, persona neurodivergente y directora de la Fundación ASPI Chile, para que ustedes lo sepan. Aquí está la foto profesional de mi retrato. Ok, sigamos nomás. Bueno, primero que todo, ustedes tienen que saber, antes de empezar esto, es importante saber esto. Ustedes han escuchado al hablar sobre la inclusión social en la educación superior, neurodivergencia. Bueno, es un tema bastante interesante porque poco se habla sobre este tema y estamos muy en pañales en nuestro país. Lamentablemente es importante seguir visibilizando este tema. Y ahora bien, en la sociedad moderna actual hay dos conceptos importantes: neurodivergencia y neurodiversidad. Pero ojo, aquí en la literatura por internet lo usan como sinónimos, pero no son sinónimos, chiquillos. ¿Y por qué es? Ahora vamos a saber las diferencias. Primero que todo, cuando se habla de neurodivergencia, es el reconocimiento de la existencia de cerebros atípicos, rechazando palabras como trastorno o déficit y argumentando que los comportamientos atípicos no son inferiores, inválidos, inadecuados ni siquiera inadaptados. ¿Y cuál es nuestra filosofía? Es que, en primer lugar, la neurodivergencia no es una enfermedad, no es un trastorno, ni siquiera una configuración neurológica típica, ni un patógeno, como estamos acostumbrados, esos conceptos que nos da desde el biopoder. Su reconocimiento es el punto de partida a largo plazo, obviamente para avanzar desde la inclusión hacia la convivencia en un plano de dignidad, ¿ya? Entonces, ojo, eso sería lo más importante con respecto a ese concepto de neurodivergencia. ¿Y quiénes pueden entrar sobre esta categoría? Con mucho respeto también. Personas dentro del espectro autista, déficit atencional, Tourette, Rett, dislexia, discalculia, etc. ¿Ya? Pero para que ustedes lo sepan y para que tampoco no digan que son enfermos ni trastornos. Y aquí se ve también como una diferencia de arcoíris, diferencia de colores, texturas, sabores, flora y fauna, diversidad de biodiversidad de nuestro país, de pueblos originarios, de etnias, en fin. Ahora vamos a hablar el tema de la neurodiversidad. ¿Por qué es importante esto? Porque la neurodiversidad, ahora van a entender por qué es tan diferente a la neurodivergencia. Escuchen bien y con mucha atención, ¿ya? Primero que todo, cuando hablamos de neurodiversidad,
es la extensión de las posibilidades de conexiones neuronales del ser humano, ¿ya? Expresa la riqueza de los diversos tipos de cerebros existentes y se sugiere el conocimiento de que en las distintas culturas o épocas de la historia de la humanidad, la neurodiversidad no ha sido un déficit, sino un aporte sustancial cuando hablamos del proceso evolutivo. Su reconocimiento es el punto de partida para avanzar hacia la convivencia en relación de una paridad. Ahora, este es un concepto bastante importante. Todos somos neurodiversos. En síntesis, pueden ser personas neurotípicas o personas neurodivergentes de la especie humana. No importa la nacionalidad, el país, el origen étnico, la religión, pero todos somos neurodiversos o multiversos, ¿ya? Eso es bastante importante que ustedes se lo tienen que aprender y comprenderlo mejor, porque hoy en día en los medios de comunicación hay mucha confusión, hay mucha encrucijada en los conceptos, así que ojo con eso. La finalidad de esta presentación, primero que todo, hay que pensar en el futuro y es importante romper dichas barreras en los distintos entornos sociales, físicos e institucionales hacia la educación superior. A propósito, yo voy a hablar en primera persona de qué se trata este concepto. Y el segundo punto, crear una mayor concientización cultural hacia la diversidad funcional. Más adelante yo les voy a decir por qué. Así que tranquilos y vamos paso a paso. No se pongan ansiosos ni así que yo no entiendo, en fin. Barreras del entorno, vamos a hablar el primer aspecto social, pero mi experiencia en primera persona y que ustedes pueden aprender en las sugerencias y en las siguientes diapositivas también, ¿ya? Aquí no hay una verdad absoluta, ni siquiera lo que van a decir los libros, ni la enciclopedia. Cada experiencia de un ser humano es única y eso se agradece y se puede enriquecer la diversidad de las experiencias. Ahora bien, el primer punto, cuando yo estaba hacia la educación superior, falta de vínculos de amistad. Me costaba mucho socializar cuando estaba en los recreos e incluso al realizar los trabajos o conversar temas en comunes sobre intereses. Dificultad para trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque al trabajar en equipo, tanto personas neurodivergentes como neurotípicas, a veces los profesores nos presionan y no se dan el tiempo para entender ciertas barreras. Discriminación, obviamente, por mi condición neurodivergente, y en ese tiempo no había tanta concientización del tema. Experiencias de rechazo, obviamente también, porque cuando estaba ciertos profesores como que a veces no me tomaban en cuenta de lo que quería hacer por el tema de realizar trabajo, en fin. Incomprensión por la condición también, pero en consecuencia de la incomprensión por la condición, hay muchos estereotipos, prejuicios, típicos que te digan, como capacitismo, no, mira, es que a ti no se te nota. Uy, pero si tú eres inteligente, tú tenías alto funcionamiento, muy capacitista. Y violencia psicológica, tanto los profesores, las autoridades, como mis compañeros. Sobre mi condición, porque no me entendía y no sabía cómo ellos pueden reaccionar ante algo. Ahora bien, sugerencias, sí, siempre hay sugerencias. Por eso
No hay que quedarnos con el problema ni restar, pero hay que pensar a largo plazo para nuestro Chile mejor, ¿verdad? Primer punto, capacitación sobre la condición del espectro autista, que es lo más importante, incluso más importante que dictar una ley de la Constitución o los acuerdos internacionales, no importa, pero si eso no se pone en la práctica no sería nada ético, así que cuidado. Y esto es más importante que ustedes se lo tienen que grabar con mayúsculas, su mente. El Asperger es una condición, no un trastorno, porque cuando hablamos de trastorno suena feo, enferma mental, como que te digan sobrenombres, garabatos, apodos, en fin, ¿ya? Y también importante a largo plazo, obviamente, empatía del espectro autista, porque no es solamente el tema de hacer como de lástima, de caridad, no, tiene que ser desde el corazón también, ¿ya? Entonces, barreras del entorno físicas, sí, también tenía ciertas barreras, por supuesto que sí. El primer punto tenía una hipersensibilidad sensorial desde el punto de vista auditivo. ¿Por qué? Porque cuando yo quería estar en las clases, obviamente me costaba concentrarme, me costaba ponerle atención, ya sea por los ruidos, porque a veces el profesor hablaba despacio, en fin, y a veces los compañeros hacían ruidos también, y eso me desconcentraba. Pero también era un tema visual. Obviamente había diapositivas de ramos que me gustaban, pero obviamente por el tamaño de la letra, porque no se veía bien. Yo tenía que trabajar más la vista, a veces era poco didáctico y me costaba ver. A veces las luces eran muy fluorescentes y me costaba como ponerle atención. Y lo olfativo también. Porque a veces había clases lectivas que había olor a comida, olor al alcantarillado y me costaba poner atención. No era algo que estaba acostumbrada tampoco en esos tiempos y para mí era difícil, pero también cuando yo tenía una crisis emocional, eh, faltaba un espacio privado para que la persona se relaje en el tema de sobrellevar la crisis emocional. Lo hacía en público los meltdown o los showdown, como se dice en inglés. Entonces ahí yo pienso que en ese sentido hacía pataletas o a veces me ponía a llorar despacio, pero aún así igual como que me lo veía. Ahora sugerencia, sí. Se sugiere en primer lugar estudiar, investigar, capacitarse sobre la hipersensibilidad sensorial del espectro autista, porque eso tiene que llevarse en la práctica y desde la concientización. Realizar los ajustes necesarios, ya sea por estos puntos que hablé de las barreras del entorno físico, para que esto no ocurra, entornos más saludables, ¿verdad? Y el último punto es crear espacios físicos necesarios para sobrellevar las crisis emocionales. Ahora voy a hablar barreras del entorno institucional, sí. Y son varios de ellos, porque no es solamente el tema en mi universidad, pero en muchas universidades durante esos tiempos aún estaban fallando sobre estos temas que voy a hablarlos a continuación. No digo todas, pero según la mayoría durante esos tiempos, sí, ya. Ahora escuchen el primer punto, falta de lenguaje inclusivo. Sobre todo el tema de las pautas, contenidos, pruebas, evaluaciones o instrucciones debiera ser más literal y concreto. Sobre todo si yo quería leer libros, que a mí me costaba entender el lenguaje porque no tenía esa habilidad cognitiva de comprensión lectora. Falta de accesibilidad cognitiva. Segundo punto, forma de entregar contenidos.
velocidad de las exposiciones del docente y avisar con anticipación. Otro punto que también hay mucha falencia. ¿Había atención psicológica? Sí, pero no había una atención psicológica especializada, porque había psicólogos que sabían el currículum general, pero no sabían cómo tratar a las personas dentro del espectro autista. Y eso había una falencia bien grande. Evitar cambios de programación, me refiero que a veces no te avisaba con anticipación por el tema de prueba o lo que se debiera postergar, ni menos aún lo más grave, lo que lo pasé más mal, es cuando he tenido que sufrirlo cuando una profesora de mi tesis de pregrado ni siquiera me avisó que ese día nos iba a ser para mi día importante. Una falta de respeto. Bueno, también es un tema en que hay mucha inflexibilidad en la carga académica. Nos mandaba con muchas cargas, tareas en la casa y poca gente rendía porque hay gente que tenía que trabajar, estudiar en la B, pero hay gente que no se podía rendir con los ramos y los 2 primeros años, uy, lo sufrí mucho, a veces tenía que votar asignaturas, así sucesivamente. Y las clases tenían con limitados recursos didácticos porque algunas veces los profesores no era entretenida la clase, me quedaba dormida, me costaba concentrarme y típico eso. Evaluaciones poco claras también, porque no hay una evaluación clara con respecto a las instrucciones, había mucha ambigüedad en el lenguaje, tenía otra interpretación, en fin, y limitadas herramientas de aprendizaje. Por ejemplo, hacia las personas dentro del espectro autista, las que tienen una condición mucho más severa para aprender, porque es una diversidad el tema, y eso es relativo. No todas las personas dentro del espectro autista son, entre comillas, que les cuesta aprender las materias, pero algunas personas necesitan más apoyos para aprender. Estamos hablando de los pictogramas, del lenguaje no verbal, o mínimo hacia las personas sordas, que debe tener lenguaje de señas más universal y no solamente a las personas que les conviene, no. Entonces, ese punto es bastante importante y yo digo que en nuestro país estamos fallando en ese sentido. Sugerencias con respecto a las barreras del entorno institucional. La universidad que aplique la accesibilidad cognitiva para todos, no solo para las personas neurotípicas, sino también para las personas neurodivergentes. Respetar la velocidad del procesamiento neuronal, obviamente que sí, porque no todos somos iguales y hay que aceptar las diferencias. Construir una verdadera cultura inclusiva, obvio. Eso es más ético que hacer una ley. Entonces, apoyos específicos para los estudiantes neurodivergentes. Por supuesto que sí. Es importante estos principios filosóficos, pero que se pongan en la práctica y no solamente la constitución, bla, 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 que queda votado ahí. No. Entonces, el primer principio que ustedes tienen que tener claro es el principio de la reciprocidad, porque se refiere más bien a los apoyos, alianzas, ayudas, etcétera, entre dos personas de manera equilibrada. Por ejemplo, algunos dichos populares muy comunes: trata a los demás como te gustaría que a ti te trataran. O las personas cristianas que leen la Biblia han escuchado a menudo eso. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, de Mateo 22:39. Con respecto a cómo esto se debe aplicar hacia los estudiantes neurodivergentes, que no existan solo relaciones muy superficiales o mecánicas, o a veces por la caridad o la lástima, sino más bien que se adecúen
a las necesidades desde el corazón, debe haber más equidad en los tratos porque no todas las personas son iguales. Entonces, la velocidad neuronal de aprender los contenidos en la educación superior hacia las personas neurodivergentes. Pero también hay otro tema, que es el principio de la permanencia. Pero esto, más bien, ¿a qué nos referimos? Se refiere a apoyarlos a ellos, hacia los estudiantes neurodivergentes desde la educación superior, incluso cuando ya egresen hacia su carrera profesional, además cuando ellos hayan accedido al mercado laboral. Es decir, no solo desde la caridad o la lástima, sino más bien desde sus habilidades reales. Y aquí estamos el tercer principio que es el enfoque intencional. ¿Esto a qué se refiere? Quiere decir que haya un buen propósito en apoyarlos hacia los estudiantes neurodivergentes. No basta que existan una ley para sancionar o multar solo por cumplir una norma ante las autoridades superiores. No, sino lo más importante es que exista concientización cultural. Porque en nuestra nación todavía estamos muy en pañales. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Lo más importante es aceptar la diversidad de las personas porque nos enriquece. Raza, género, etnia, cultura, religión, diversidad sexual, etc. Tampoco que no sea un trato especial o solo por la lástima, sino que se adecúen a sus propias necesidades de una manera más equitativa, equilibrada. Por ejemplo, debieran existir lenguajes señas a las personas sordas, como se ha dicho anteriormente. También lenguaje sencillo y sin ambigüedades hacia las personas dentro del espectro autista, lenguaje literal, pero no que sea tanto lenguaje figurado o las tallas, porque ellos tienen otra interpretación. Ahora, el cuarto punto que voy a hablarles es el principio del lenguaje inclusivo. ¿A qué se refiere con esto? Este es un concepto bastante interesante que no se debe olvidar en todos los establecimientos educacionales, desde la primaria incluso hasta llegar hasta la terciaria, incluso cuando ellos acceden hacia el mercado laboral, debido a que todos los seres humanos que habitan en la Tierra sobre nuestra nación, todos somos neurodiversos. Por consiguiente, el lenguaje inclusivo debiera ser un derecho universal para todos los seres humanos que habitan en esta tierra. Se debe incluir el lenguaje literal y concreto hacia las personas que viven la condición del espectro autista, el lenguaje de señas hacia las personas sordas, pictogramas hacia las personas con discapacidad cognitiva, DIPI. Ahora bien, ya hablamos al principio del lenguaje inclusivo y ahora ustedes me van a preguntar, bueno, Camila, ¿cómo ha sido tu finalización de mi etapa universitaria? Bueno, los 3 puntos más coladores que la mayoría de la gente estén o no estén dentro de la condición neurodivergente. Tenemos ansiedad, inseguridad, nerviosismo, pánico escénico. Sí. Primer punto, mi gran tesis universitaria. Fue una etapa bastante dura, cuando tuve que elegir y presentar un tema para defender mi tesis de pregrado. Prácticas simbólicas de los inmigrantes coreanos en el barrio Patronato, comuna de Recoleta, Santiago. Fue en el año 2018 que tuve que defenderla y en el año 2017 hice la tesis. Sin embargo, afortunadamente, y esto es bueno, elegí un tema que no he tenido que enfrentar ciertas barreras, como por ejemplo trabajar en equipo, y por consiguiente me he podido adaptarme bien porque ha sido a mi ritmo a presentar mi tesis, pero obviamente no me atrasé tampoco, debido a ciertas circunstancias en la vida. Eso fue bastante lindo y lo disfruté. Ahora bien,
Práctica profesional, otro peldaño. Al principio me ha costado mucho encontrar mi práctica laboral, profesional, o cuando uno ya se inserta hacia el mundo laboral, porque se presentan ciertas barreras al insertarse ese mundo, a la competitividad, ese mundo cruel individualista. Personas normotípicas versus personas neurodivergentes. Sin embargo, debido a la gran paciencia y perseverancia, finalmente me he podido conseguir mi práctica profesional en la Municipalidad de Providencia. ¿Cuál era el objetivo general? Georreferenciación de las áreas verdes en la comuna de Providencia, y usé una herramienta que era mucho más fácil que el ArcGIS 10.3 en esos tiempos de cuando estaba estudiando, porque el ArcGIS para mí era muy difícil, pero prefería usar QGIS 2.8. Afortunadamente, estoy muy agradecida que he cumplido un excelente ambiente laboral para poder lograr, al cumplir todas las secciones establecidas, de un total de 32 horas, según el reglamento de mi universidad. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, por si ustedes no sabían, estudia geografía en esa universidad privada que estaba en Conde Providencia, ¿ya? Ahora, examen de grado final. Último peldañito, ¿verdad? Cuando estás a punto de titularte. Oh, a veces que no ha dormido. Ay, que estoy nerviosa. No, no tanto así, menos mal en el caso mío, pero a otros sí que les pueden afectar. Típico, eso es normal. Para muchas personas que estén o no estén dentro del espectro autista, es la etapa más dura para poder finalizar la educación superior. Sí, señor. Sin embargo, al finalizar mi carrera, he tenido que realizar un informe final y exponer oralmente hacia los profesores académicos sobre mi práctica profesional, como he mencionado en el punto anterior, sin ningún problema o retraso, como todo el resto de los alumnos, debido a ciertas fortalezas mías de autoconocimiento que he tenido que realizarlo en mi currículum de mi vida. Disponibilidad del tiempo, planificación, automotivación y proactividad, perseverancia, en fin. Ahora, vamos a pasar a otro punto, que también es importante, las reflexiones. Todo de lo que hemos hablado. ¿Qué es lo más importante? 2 puntos. Crear una concientización cultural. ¿Por qué? Aquí puedes dictar una ley en una constitución, en un código civil, pero ético es lo más importante. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora escuchen bien este punto. Es importante que no solo basta aplicar ciertos reglamentos institucionales hacia las personas neurodivergentes para castigar. Además, nuestra sociedad en general, lo más importante, lo ético, es ponerlo en la práctica, desde el corazón, desde la concientización cultural, desde el amor hacia las personas, para que nuestros entornos sean más saludables y sean con derechos universales, sin caer hacia la exclusión social, que lamentablemente en nuestro país siempre hemos caído en ese error. Segundo punto, crear un compromiso de apoyos específicos permanentes. ¿Por qué? Miren esto, ¿verdad que pueden ver déficit de personas? Barreras del contexto porque tengo una discapacidad. Si voy en los ecosistemas, a hacer trabajo, transporte público, a hacer trámites en la salud o en el espacio público, no sería saludable para esta persona, ¿verdad? Ahora, la inclusión, ¿a qué se refiere? Y esto sí que es un entorno saludable. Apoyos individualizados, pero tampoco no sea homogéneo, uniforme, que traigan el capacitismo, la discriminación, o por ejemplo las personas sordas, que le diga, ay, pobrecita, yo no sé cómo hacerte lenguaje de señas, o las personas que les cuesta más aprender. No, lo siento, es que yo no tengo tiempo para explicarte. Cuando las personas con discapacidad cognitiva
hagan solo sus trámites y la gente se enfurece y los dejan solos. No. Apoyos individualizados y lo importante es disminuir las barreras, que existe una rampa y a veces si las personas, supongamos que a Juanito Pérez le cuesta aprender lo cognitivo, pero que las personas del espacio público no sea como automatizado mecánico, sino más bien que exista como algo desde el corazón. Sobre todo, imagínense cuando nosotras las mujeres o personas neurodiversas, cuando vayamos a la salud y todo está automatizado, a veces el doctor sabe la condición, pero no sabe tratar desde el amor o la empatía. Entonces, eso también está. Comentarios, dudas, consultas. Se agradece toda su atención. Muchas gracias. Y cualquier comentario me los pueden hacérmelo en el chat de las redes sociales. Yo les agradezco mucho y para eso estamos. Gracias, chiquillos. Mejor regalo, bendición también. Así que ahora vamos a dejar de compartir pantalla y bueno, ahora sí, vamos a dejar de compartir, de tener grabación.